Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Espero que anden muy bien. Les estoy dejando grabada la clase sobre toxicidad de los radicales libres y vamos a ver que los radicales libres son complejos que generan toxicidad en exceso en el organismo y pueden ser prevenidos o reducidos en gran parte por ciertos alimentos. No sé si recordarán lo que es el ATP3, ¿se acuerdan? El uso de los antioxidantes para retrasar la aparición de los radicales y prevenir la inflamación, ¿no? Sobre todo lo que es el efecto cardioprotector, ¿no? En la proinflamación. Entonces vamos a ver que los radicales libres son especies químicas que tienen un electrón desapareado en su último orbital, que lo que hacen es este electrón conferírselo a una molécula y generar radicales libres, ¿no? O sea, esta forma diferente, o bien otra molécula le cede un átomo al radical. Entonces se genera una desestabilización tanto de una molécula biológica, que son las que nosotros tenemos en nuestro organismo, como el del radical, y genera un cierto estrés esto. Vamos a ver que los radicales libres trabajan en formas diferentes para alterar la biomolécula, y tenemos cuatro ejemplos básicos, cuatro formas en las que trabajan, y son, por ejemplo, el robohidrógeno, en donde el radical libre interactúa con otra molécula y va a convertirse en una más estable, haciendo que el donador se transforme en un radical libre. Por adición, cuando el radical se une a una molécula y esta le da estabilidad. Por terminación, cuando dos radicales se unen formando uno mayor, más estable. Y por desproporción, cuando dos radicales libres realizan una redox, formando dos moléculas más estables. Esto que decimos de conferir un electrón desde la biomolécula al radical y viceversa. Hablamos entonces de una reacción de óxido-reducción, o una redox, cuando el radical pierde o gana electrones de un átomo a una molécula que gana o pierde a su vez electrones. Y vamos a ver que, las reacciones de óxido-reducción sobre todo capturan y secuestran oxígeno y nitrógeno, en donde las moléculas más reactivas dentro del oxígeno son, por ejemplo, el ozono, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, y en lo que es el nitrógeno, el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno. El origen nitrosativo del estrés se genera principalmente porque el óxido nítrico no puede ser almacenado en el organismo, por lo cual difunde a las otras células, y esto hace que atraviese las membranas, generando desestabilización sobre todo en los receptores de la superficie de las células. Para lograr tal diversidad de efectos, el óxido nítrico no se une covalentemente, se une covalentemente a metales de transición de la membrana. Entonces, acá vamos a ver varios ejemplos, pero en otra clase, en otro tema, en otro video, vamos a estar hablando sobre el saturnismo, por ejemplo, que es el desplazamiento que hace el plomo dentro de la hemoglobina, generando saturnismo, lo que sería la toxicidad por plombemia. Entonces, depende de la concentración que hay en el organismo, se produce un estrés oxidativo que genera cierta inflamación. Y el origen oxidativo, sobre todo, proviene de la cadena respiratoria, ¿no? De la formación de ATP, en donde hay un escape de especies reactivas desde la mitocondria que progresivamente van dañando la célula. Hay otras reacciones de oxidorreducción localizadas en distintas partes, por ejemplo, el NADPH reductasa, la sanquinoxidasa, la citocromo C reductasa y otras deshidrogenasas. El tema es que hay estrés oxidativo en cantidad cuando estas enzimas no pueden inactivar todo el radical que se genera. Y ahí es cuando
se pueden llegar a generar ciertas mutaciones en el ADN, provocadas sobre todo por la inflamación de la concentración del estrés oxidativo. Los principales efectos tóxicos en la célula son consecuencia de las interacciones de los radicales libres con la membrana celular, con las proteínas y con los ácidos. ¿Esto por qué sucede? Porque en la estructura los ácidos grasos poliinsaturados son sobre todo los que son oxidados en mayor cantidad por los radicales de oxígeno. Este proceso recibe el nombre de peroxidación lipídica o lipoperoxidación y genera cierta cantidad de productos que son altamente reactivos a las proteínas y al ADN, a las bases nitrogenadas, y generan actividades mutagénicas y carcinogénicas. Ahora bien, hay ciertos alimentos que poseen antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes en estas situaciones? Serían estructuras capaces de prevenir la oxidación de la molécula. Y se clasifican por su estructura, la estructura grande que ya están de por sí en nuestro organismo, que son complejos conocidos ya, ¿no? La superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, y antioxidantes de menor tamaño y peso molecular, que son sobre todo los que se ingieren a través de la alimentación, como son las vitamina E, la vitamina C, los carotenos y los compuestos fenólicos. ¿Qué hacen estos compuestos preventivos? Por ejemplo, en el cáncer tienen la capacidad de neutralizar las especies reactivas del oxígeno. Sobre todo van a estar en las frutas frescas y en los vegetales ricos en vitaminas. Los vegetales crucíferos ricos en glucosinolatos, especies y bebidas como el extracto del té, el café negro, el té verde, son los alimentos que más se recomiendan cuando hay cierto estrés inflamatorio en el cáncer. Por ejemplo, en la arteriosclerosis, en las etapas iniciales, el consumo alto de vitamina C y E y algunos carotenos, por su actividad de polifenoles y flavonoides, generan un efecto protector también. En las enfermedades cardiovasculares, esto lo van a ver mucho en el consultorio, es necesario considerar y controlar el alto consumo de grasas, desde las grasas poliinsaturadas inclusive, ya que los ácidos grasos tienen tendencia procoagulante. Entonces, en exceso al ser inestables, sobre todo el ácido eicosapentanoico, tiene mayor tendencia a la oxidación y al envejecimiento celular. Otras enfermedades, por ejemplo, son la enfermedad de Alzheimer, en donde se ha visto que la muerte celular inicia con un péptido beta-amiloide, el cual da origen al estrés oxidativo proveniente del oxígeno. Y vamos a hablar un poquito de cómo trabajan a partir del sistema, ¿no?, de generación, así como cómo desestabilizan al radical libre estos compuestos para evitar la formación del estrés. Por ejemplo, hay varias maneras. Algunos trabajan con una actividad sinérgica, o sea, potencian la acción antioxidante trabajando con un antioxidante. Otros ligan metales pesados, o sea, los secuestran, y otros neutralizan el oxígeno a oxígeno molecular. También se puede reducir los hidroperóxidos por vías que no generan radicales libres o previniendo la descomposición de los hidroperóxidos. Entonces vamos a estar hablando de los terpenos y los terpenoides, los carotenoides, los tocoferoles y los tocotrienos, los compuestos fenólicos y el ácido ascórbico. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo actúan? Los terpenos y los terpenoides son isoprenoides que lo que hacen es, mediante el bloqueo de las reacciones iniciales, evitan el daño celular. O sea, sería lo que es la actividad primaria.
La primera acción que llevan a cabo es en la fase carcinogénica química, mediante la inducción de la actividad de las enzimas detoxificantes al atrapar a los compuestos cancerígenos en el tracto gastrointestinal. Por unión directa de los radicales libres, los capturan. Sobre todo los que son con base de retinol, retinal, ¿no? El limoneno, el mentol, el mirceno. Los tetrapertenos, como el licopeno, y los alfa y beta y gamma betacarotenos, y los isoprenoides, ¿no? La vitamina, las liposolubles, la vitamina A, la D, la E, la K y la coenzima Q. Hablo un poquito rápido porque el video yo se los quiero hacer de 15 minutos y no tengo mucho tiempito. Bueno, luego tenemos a los carotenoides, los carotenos, que se unen en forma directa a los radicales libres. Primero, ¿qué es lo que hacen? Reaccionan con el radical libre en la cadena polieno para producir un radical libre menos reactivo. Luego le transfieren al electrón del carotenoide un radical libre para obtener un radical menos reactivo y luego donan una molécula de hidrógeno para producir un radical estable del carotenoide. O sea, son capaces de prevenir la formación de hidroperóxidos lipídicos provenientes de la oxidación de los ácidos grasos. Es decir, que actúan en los primeros pasos de la peroxidación lipídica. Piénsenlo cuando va a venir un paciente que tiene un alto nivel de colesterol y de triglicéridos. ¿Qué compuestos son los que evitarían el estrés oxidativo de la formación de la capa de ateroma? ¿Cómo trabajan entonces los antioxidantes? Luego tenemos los compuestos fenólicos, ¿no? La acción protectora de estos agentes permite que los dobles enlaces conjugados le transfieran carga al radical, desestabilizándose la especie reactiva del oxígeno. También presentan propiedades de quelación del hierro y de otros metales de transición. Las propiedades contra los radicales libres se orientan principalmente a los radicales hidroxilo y superóxido, lo cual están implicadas en la peroxidación lipídica. Y por último tenemos al ácido ascórbico, la vitamina C. ¿Qué hace? Primero que la actividad de la vitamina C es en forma sinérgica con la vitamina E y las coenzimas. ¿Qué significa esto? Que va a atrapar radicales libres en la superficie de la membrana celular para que luego el alfa-tocoferol reaccione con los peróxidos de los lípidos y forme un radical. Entonces, lo que hace es ayuda a que la vitamina E pueda trabajar en forma efectiva, con mayor poder antioxidante. Y a su vez reduce el estrés nitrosativo, o sea, reacciona con los nitritos y otras moléculas similares para formar óxido nítrico, óxido nitroso y nitrógeno, y forma las nitrosaminas en las condiciones ácidas del estómago y lo que hace es las bloquea. O sea, actúa como un prooxidante según las condiciones celulares. Y de esta manera acelera el cambio químico a nivel celular. Esto que parece quizás chino básico, yo se los voy a dejar algunas preguntas para que a ustedes les quede claro. Y van a ver que lo importante es considerar el efecto protector de los antioxidantes para evitar la toxicidad del estrés oxidativo. Y es bastante sencillo, por eso se tiene que recomendar siempre. Así que, bueno, los dejo y espero que les haya gustado el tema. Nos vemos.